Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Muy buenos días, Dios te bendiga y Dios te guarde. En esta mañana bendigo tu vida de una manera especial. Realmente estoy agradecido con Dios porque cada uno de ustedes me acompaña cada mañana en este tiempo de unos minutos con Dios te cambiará la vida. Quiero pedirles por favor que sigan compartiendo estos videos, que sigan comentando, que sigan dándole like, que sigan compartiéndole a otras personas acerca de lo que Dios ha estado haciendo con este canal de unos minutos con Dios. En este día hay una palabra bien especial porque el Espíritu Santo tiene siempre una palabra maravillosa cada mañana. Y quiero leer para ustedes en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dice: los hijos de Ela, Seret, Jezoar y Egnam. Cos engendró a Nut, a Sobeba y la familia de Arael, hijo de Arum. Versículo 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mar, para que nada me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Versículo 11 dice que Lut, hermano de Súa, engendró a Meir, el cual fue el padre de Estón. Aquí hay algo bien interesante en la palabra del Señor que Dios quiere realmente resaltar en este día. Muchos de nosotros leemos la palabra del Señor y realmente el Espíritu Santo siempre tiene algo especial. Siempre me había llamado la atención en la Biblia que habla acerca de la genealogía. Si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se dedicaron a crear la genealogía desde antes de Jesús, desde el Génesis hasta Jesús, para poder mostrar que Jesús sí era el Mesías. Pero en el libro de Crónicas y en los libros del Antiguo Testamento, en el Pentateuco, también hay partes donde habla acerca de genealogía, pero es una parte que de pronto muchos de nosotros no le prestamos mucha atención porque está hablando de generaciones, está hablando de familias y a veces no le tomamos la importancia a esto. Por ejemplo, en este primer libro de Crónicas, capítulo 4, está hablando de los descendientes de Judá. Y dentro de los descendientes de Judá sucedía lo mismo que leemos en los capítulos anteriores. Está hablando de que el uno engendró al otro y así. Pero me llama mucho la atención que en medio de esta lectura, donde están hablando de esa línea generacional o de esa genealogía, sale a relucir o a resaltar este hombre llamado Jabes. De lo cual dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y fue concebido por su madre y su madre le colocó Jabes porque le había producido tanto dolor. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo por qué sacaba como de una parte a este hombre Jabes si venían hablando acerca de una genealogía de los descendientes de Judá. El Espíritu Santo hablaba algo bien fuerte a mi corazón que quiero compartir contigo, y es la importancia de las generaciones. Y quiero compartir contigo esta enseñanza que el Espíritu Santo me ha regalado. Él ha estado esperando por ti. ¿Y sabes por qué? Porque aquí, cuando la palabra de Dios resalta a una persona en una genealogía o en unas generaciones, está resaltando de que Dios ha estado esperando mucho tiempo por una persona que se decida a buscar a Dios. Encontramos en toda esta genealogía, en Primera de Crónicas, el capítulo 4, que todos los demás eran hombres normales, pero hubo uno que a causa de que había sido llamado dolor, decide invocar el nombre de Dios. Y la palabra de Dios dice claramente que Jabes invocó a Jehová e hizo un voto con Dios, y dice: y Dios le otorgó lo que pidió. Y continúa el versículo 11 normal, en la misma genealogía, contando los descendientes. Pero ¿sabes algo? Si nosotros nos colocamos a mirar en la palabra de Dios, ¿cuántas generaciones esperó Dios para que saliera un hombre que quería buscar su nombre? Y aquí el Espíritu Santo me llevaba a la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos leyendo en el libro de Samuel, en el libro de Reyes, la historia de los reyes de Israel, nos damos cuenta de algo, que siempre sucedía que un hombre hacía la voluntad de Dios, derribaba los altares, pero su hijo, su descendiente, inmediatamente hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Y así sucedió, si tú lo lees en la palabra, sucedió cuando muere Salomón, inmediatamente sus descendientes, sus hijos,
empezaron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y en medio de todas esas generaciones pasaba una generación, que estamos hablando de 30, 35, 40 años, y pasaba una generación perdida, otra generación perdida, y aparecía uno que quería buscar a Dios y restaurar otra vez el altar del Señor, y después de esa generación volvía otra generación que se perdía. ¿Sabes? Dios ha estado esperando por ti. Dios ha estado esperando muchas generaciones por tu vida, porque de pronto no le has prestado atención a esto, pero dentro de tu generación, de pronto tú no eres normal, porque dentro de tu generación tú has sido llamado a que tú puedas ser la generación del cambio, la generación que pueda romper ciclos. Una de las cosas a la que el Señor me llevó hace unos años, hace un tiempo, es hacer unos días de solamente pedir perdón por mis generaciones. Y me llevaba el Señor en la palabra, el libro de Habacuc. Habacuc pidió perdón por sus antepasados, por el pecado de sus antepasados. Y en esos días de ayuno yo pedía perdón por los pecados de mis antepasados. A muchos de ellos desconocí, no conocí mucha parte de mi familia paterna. Y empecé a investigar, a darme cuenta de dónde nació el talento musical que el Señor me regaló. Porque generaciones o descendientes antes de mí, no hay músicos en mi familia. Pero cuando el Señor decide engendrarme a mí, el Señor dota mi vida de un talento, y el talento en la parte musical. Y cuando yo comienzo a investigar en esos días de ayuno, de búsqueda del Señor, hablo con mi padre. Yo le pregunto a mi papá que si había algún músico en la familia, y él me decía que el único que había sido músico en la familia paterna, la familia de él, había sido un tío. Pero este tío había sido músico y tocaba la guitarra al revés cuando se emborrachaba. Entonces pude entender que venía de generaciones anteriores que conocían de la parte musical, pero la parte musical no la utilizaban para glorificar a Dios. Pero cuando llegó a mi generación, el Señor conmigo hace algo diferente, y es que toma ese mismo talento que venía de generaciones pasadas y lo utiliza para su gloria. Y quiero que sepas que Dios ha estado esperando generaciones por ti, así como esperó el Señor muchos años por un Moisés, así como el Señor esperó muchos años por un José, así como el Señor esperó muchos años por un David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Así Dios ha estado esperando por ti, porque dentro de ti hay un propósito maravilloso, un propósito para romper ciclos. De pronto muchos te han dicho que tú en tus generaciones, y cada vez que de pronto vas a los médicos, te dicen que si tu papá fue diabético, tú vas a morir de diabetes igual que él. Pero déjame decirte que cuando Dios decide romper un ciclo en tu vida, lo que tus antepasados vivieron, tú no lo vas a pasar si decides buscar al Señor. Yo te aseguro, así como dice la palabra del Señor, que las generaciones futuras, a ti que estás buscando al Señor, son generaciones cambiadas. La palabra del Señor dice claramente que el pecado estaba sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen el nombre del Señor. Pero cuando una persona decide buscar al Señor, dice que hasta 1000 generaciones serían bendecidas. Entonces, la importancia de las generaciones en Dios es que Dios toma una generación para transformar no solamente una familia, sino para transformar a una sociedad. Dios te está llamando, Él te está esperando para que tú seas como ese Jabes que decide invocar el nombre del Señor, aunque de pronto fuiste engendrado con las mismas características genéticas de tus antepasados. Muchos dijeron que tú ibas a ser alcohólico, drogadicto, de pronto como alguno de tu familia, pero Dios ha determinado que no va a ser así. Muchos han dicho que tú vas a morir como murieron tus antepasados, pero Dios ha determinado que no va a ser así si tú decides realmente invocar el nombre del Señor. Dios ha estado buscando por ti. Él te está esperando. Él está esperando que tú seas la generación de cambio, la generación que transforma esta sociedad, la generación que transforme el entorno donde tú vives, la familia donde tú estás. Y sabes algo, una de las cosas a las cuales el Señor le ha prestado mucha atención es a las generaciones. Él les hablaba al pueblo y le decía: enséñenle a sus hijos, escriban las letras de este libro en las tablas, escríbanla en las paredes, escríbanlo en todo lugar, para que sus hijos se la aprendan, para que sus hijos conozcan de mí, y las generaciones futuras no sean generaciones perdidas, sino generaciones bendecidas, porque así lo dice la palabra de Dios: hasta 1000 generaciones de los que buscan el nombre del Señor van a ser bendecidas. Y así que en este día yo quiero decirte algo, que así como el Señor desde Génesis planeó todo el Señor para llegar hasta el Mesías llamado Jesús, Dios ha esperado muchas generaciones por ti.
Dios ha esperado muchas generaciones de tu familia, muchas generaciones anteriores ha esperado por ti. Tú eres la generación de cambio. Y sabes algo, así sucedió con Elías. Pasaban generaciones que no había profeta, pero un día el Señor llamó a un hombre para cambiarlo todo, llamado Elías. Y este hombre Elías hizo que un pueblo pudiera pensar y dejar de claudicar en dos pensamientos. Y él transformó a esa generación de este tiempo. Y cuando el Señor le busca el reemplazo a Elías, coloca a un hombre llamado Eliseo, que también pudo llevar esa generación a una generación de bendición. Tenía una guarnición de profetas, tenía una escuela de profetas, iba llevando lo que el Señor le había regalado, enseñándole a otros profetas para que no muriera la palabra del Señor. Así que quiero decirte en este día, Él está esperando por ti. Tú eres el presidente, tú eres el alcalde, tú eres el gobernador que Dios ha estado esperando para transformar a una nación. Tú eres el gerente de esa empresa que lo va a cambiar todo. Tú vas a ser el gerente de esa multinacional que va a cambiar a una nación. Tú eres aquel que Dios ha estado llamando para ser el predicador más grande de los tiempos. Este es el momento en que Dios está llamando a los de la última generación, aquellos, como dice la palabra, como el vino que se sirve después al final de la fiesta, el mejor vino, el aceite nuevo, el vino nuevo en odres nuevos, como dice la palabra de Dios. Tú eres esa generación y es necesario que tú atiendas ese llamado y atiendas el llamado a invocar el nombre del Señor. Y la sorpresa más grande para Jabes es que dice, y Jehová le otorgó todo lo que le pidió. Porque cuando tú decides buscar a Dios, Dios lo cambia todo. Y no solamente te da lo que tú pides, sino que transforma tu familia, transforma todo tu entorno. Así que en este día quiero decirte que la importancia de las generaciones es que tu generación futura sea una generación cambiada y transformada por el poder de Dios. Así como sucedió con Jesús, después de Jesús venimos nosotros, una generación que realmente busca y adora al Señor. Así que en este día quiero decirte, se hace una gran necesidad hoy, y es que tú conozcas a Jesús, el Hijo de Dios. La palabra de Dios dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Pero para que esto pueda suceder, tú tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Debes aceptar, creer que Jesús vino a esta tierra como hombre y murió en la cruz por nuestros pecados, y que realmente Él nos vino a dar salvación. Así que en este día yo quiero invitarte a que me acompañes en esta oración y que repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque me amaste tanto y entregaste tu vida por mí en la cruz. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, yo creo en ti, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque toda persona que va a escuchar este video, Señor, va a ser una persona que va a ser impactada por el poder del Espíritu Santo y va a poder entender, Señor, que Él es la generación que tú has estado esperando para poder transformar a una familia, para poder transformar a una sociedad, para poder transformar a un país, Señor. Tú has estado esperando por sus vidas, Señor. Así como esperaste muchas generaciones por mí, sé que también has esperado muchas generaciones en cada uno de ellos. Y te pido, Espíritu Santo, que seas tú haciéndoles el llamado a sus corazones para que ellos puedan aceptar ese llamado y saber que Dios tiene cosas más grandes y mejores para ellos. Te pedimos en este día, Espíritu Santo, que nos des la sabiduría, la dirección y la guía para afrontar todo lo que se nos presenta en este día. Y sabemos que contigo somos más que vencedores. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.